El ejercicio que vamos a resolver a continuación es el siguiente. La instalación de la figura se utiliza para alimentar desde el depósito 1 los depósitos, en este caso 2 y el 3. Además de las conducciones cuyas características aparecen en la figura, es decir, diámetro, longitud y el factor de fricción, hay instaladas 3 válvulas con las siguientes características. Válvula 2. Válvula de paso anular, diámetro de 200 milímetros. ¿Sí? Válvula 3. Válvula de paso anular con un diámetro de 200 milímetros. Y además una válvula reductora de presión, ¿sí?, de asiento en Y con pasos en V, diámetro de 8 pulgadas. La válvula, en este caso, la válvula 3, ¿sí?, dice que está abierta un 90%, ¿sí? Un 90% abierta. ¿Estamos? Entonces, además, la válvula reductora de presión dice que tiene una presión de tarado, ¿sí?, de 30 metros de columna de agua. ¿Qué significa esta presión de tarado? No es nada más que la presión de salida, ¿sí?, de nuestra válvula, en este caso, reductora de presión. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Dice, la válvula 2 está también parcialmente abierta, es decir, pues debemos encontrar el porcentaje de apertura. Se pretende que el caudal hacia el depósito D2, es decir, el caudal que pasa por esta tubería, sea de ¿cuánto? Sea de 25 litros por segundo. ¿Sí? La descarga hacia los depósitos D2 y D3 se la realiza por la parte superior de la misma, ¿sí?, a una cota fija. Se suponen despreciables las pérdidas de carga entre las válvulas B2 y B3 y sus respectivos depósitos, al encontrarse estas al lado de los mismos. ¿Qué significa eso? Que este porcentaje de tubería de aquí, lo que está con asterisco, pues no se va a considerar, ya que se encuentran justamente al lado de sus tanques. ¿Sí? Las válvulas B2, B3 están ubicadas 10 metros por debajo de la cota de entrada a los depósitos, mientras que la válvula reductora de presión está regulando y está situada a 20 metros. Entonces, des en cuenta, la válvula 2 está 10 metros por debajo de nuestra descarga y en este caso la válvula 3 igualmente está 10 metros por debajo de nuestra descarga. ¿Qué es lo que nos pide? ¿Sí? Lo que nos pide calcular es, primero, encontrar el caudal que estaría pasando por la tubería, en este caso número 3, es decir, Q3. ¿Sí? ¿Qué más? El grado de apertura de la válvula 2 para que circulen justamente los 25 litros por segundo. Y además nos pide el grado de apertura de esta válvula reductora de presión. ¿Estamos? Además nos da los ábacos respectivos de cada una de las válvulas. Recuerden que en este caso la válvula 2 y la válvula 3 son válvulas de paso anular de 200 milímetros. ¿Sí? En este caso nuestras pérdidas van a estar en función del coeficiente adimensional de pérdidas. ¿Sí? Y recuerden que el momento en que tenemos el coeficiente adimensional de pérdidas, nuestras pérdidas en accesorio, es decir, en la válvula, sería igual ¿a qué? A K velocidad al cuadrado sobre 2 gravedades. ¿Estamos? Además, nos da el ábaco real, en este caso, de nuestra válvula reductora de presión, que dice que es de asiento en Y con pasos en V. ¿Sí? Entonces, nuestra gráfica que vamos a utilizar es justamente esta azul. ¿Estamos? Además, si ustedes observan en este gráfico, tenemos el grado de apertura en función de un KB sobre un KB sub 0. ¿A qué es igual este KB sub 0? Este KB sub 0 no es nada más que el coeficiente de pérdida de carga en una posición completamente abierta. Y, a su vez,
K sub V nos dice que podemos obtener a través de esta relación. Caudal es igual al KV sobre, bueno, multiplicado por la raíz de delta P. ¿Estamos? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Primero, vamos a tener que calcular, en este caso, nuestro caudal circundante, ¿sí? ¿Qué pasa en este caso por nuestra válvula 3? Para ello, lo que nosotros sabemos es lo siguiente, que nuestra válvula 3 está abierta en un 90%, ¿sí? En un 90%. Y además, lo que sabemos es que esta válvula reductora de presión tiene una presión de tarado de 30 metros de columna de agua. Entonces, lo que voy a tener que realizar es aplicar la ecuación de Bernoulli entre la salida de la válvula reductora de presión, al cual hemos llamado en este caso como un punto 4, ¿sí? Y pues vamos a analizar nuestro segundo punto, que es justamente en la descarga. Es decir, voy a tener mi punto número 3 en este lugar, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a realizar es aplicar nuestra ecuación de Bernoulli entre esos dos puntos, que sería presión 4 más velocidad 4 al cuadrado sobre 2 gravedades más la cota en el punto 4 va a ser igual ¿a qué? A la presión en el punto 3 más las pérdidas por velocidad en el punto 3 más cota en el punto 3 más pérdidas por longitud de tubería y pérdidas por accesorios, ¿sí? Entonces vamos verificando qué términos tenemos. Presión en el punto 4 tendríamos los 30 metros de columna de agua. ¿Qué pasa con las pérdidas por velocidad? Hemos comentado pues que estas pérdidas son demasiado bajas, entonces podríamos despreciarlo. Z4, pues en este caso nuestra válvula reductora de presión estaría ubicada a los 20 metros. Presión 3, pues es una presión atmosférica, presión manométrica igual a 0. Pérdidas por velocidad, hemos dicho que pues podemos considerarle igual a 0. Más cota en el punto 3, que en este caso sería 10, y más las pérdidas por longitud de tubería y accesorios. Entonces, nosotros recordemos que en este caso las pérdidas por longitud de tubería serían calculadas a través de 8 FLQ cuadrado, pi cuadrado, gravedad, diámetro a la quinta. Y a su vez, en las pérdidas por accesorios, recuerden que en este caso nuestra válvula 3 tenía un coeficiente adimensional. Y hemos dicho que en este caso la pérdida por accesorio, es decir, en la válvula, sería igual a K velocidad al cuadrado sobre 2 gravedades. Pero hemos decidido dejar en función del caudal. Entonces quedaría 8K Q cuadrado, pi cuadrado, gravedad, diámetro en este caso del accesorio a la cuarta, ¿sí? Mucho cuidado aquí. Entonces reemplacemos cada uno de nuestros términos. ¿Estamos? Presión en el punto 4, pues 30, más cota en el punto 4, 20, es igual a cota del punto 3, que es 10, más las pérdidas por longitud de tubería y más las pérdidas por accesorios. En este caso, el único accesorio que estamos considerando sería la pérdida en esta válvula 3. Si nosotros analizamos todos estos términos, el factor de fricción, la longitud tenemos. En este caso, el caudal de 3 es el que nos pide, pi cuadrado lo tenemos, gravedad lo tenemos, el diámetro lo tenemos. El único valor que nos estaría faltando es este coeficiente adimensional de nuestra válvula 3. Entonces, utilizamos nuestro ábaco y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Colocamos nuestra apertura que tiene nuestra válvula 3 e intersecamos con nuestra gráfica de nuestra válvula. En este caso coincide con un valor de un K adimensional de 62, ¿verdad?
Si no fuera el caso que coincida, pues podríamos verificar en el lado de las izquierdas para verificar nuestro coeficiente adimensional de pérdidas que tendría nuestra válvula. En este caso, con un porcentaje de apertura de 90%, se obtiene un K igual a 62. ¿Estamos? Entonces, ingresamos cada uno de nuestros valores, ¿verdad? Tendríamos lo siguiente. Recuerden que nosotros estaríamos aplicando Bernoulli entre este punto, que sería el punto 4, y además estaríamos aplicando Bernoulli entre este punto, que lo hemos llamado el punto 3. Entonces, estaríamos analizando este tramo de aquí. Cambiémosle de color. Estaríamos analizando ese tramo de ahí. Entonces tendríamos 30 más 20 es igual a 10, más 8 por el factor de fricción, que sería 0,016, por la longitud, que sería 2000, por el caudal, que en este caso sería el caudal 3 al cuadrado, sobre pi cuadrado gravedad diámetro. En este caso tenemos un diámetro de 250, 0,25 a la quinta, más 8K. Recuerden que el K en este caso de nuestra válvula al 90% es de 62 por caudal 3 al cuadrado sobre pi cuadrado gravedad. Tomen muy en cuenta, esto es fundamental, que aquí se debe colocar en este caso el diámetro de la válvula. Y nos comentaba que era una válvula de 200 milímetros, es decir, 0,2 en este caso a la cuarta. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer a continuación es verificar nuestros resultados. Lo que podemos hacer es utilizar nuestra aplicación, ¿sí? Y en nuestra aplicación nosotros tendríamos las pérdidas por longitud de tubería. Entonces, ingresemos nuestros datos. Sería 0.016, la longitud que es de 2000, el caudal que como debemos dejarle, en este caso, en función del caudal, porque ese es el caudal que nos pide calcular, lo podemos dejar como la unidad para dejar en función del caudal y el diámetro de 0,25. Calculamos y se obtiene 2707,517. En este caso, caudal 3 al cuadrado. Y más las pérdidas, en este caso, de la válvula. Igualmente, nosotros podemos utilizar nuestra aplicación y tendríamos pérdidas por accesorios. Entonces tendríamos K, que sería 62, caudal, que debemos dejarle en función del caudal, es decir, colocamos la unidad, y el diámetro, que es igual a 0,2. Calculamos y obtenemos un valor de 3.201,79 euros. ¿Estamos? Entonces, sumamos términos semejantes y lo que hacemos es despejar nuestro caudal 3. Y en este caso, nuestro caudal 3 ha sido de 0,082 metro cubo segundo. ¿Estamos? Entonces, lo que nosotros sabemos es lo siguiente, que el caudal 3 ha sido igual a 0,082. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Estamos? Y además, lo que nosotros sabíamos era lo siguiente, que por el caudal número 2 estaba pasando 25 litros por segundo, entonces sería en metro cubo 0,025 metro cubo segundo. Entonces, el momento en que yo ya tengo el caudal 3 y el caudal 2, pues yo ya puedo adquirir el caudal número 1. Y nosotros sabemos lo siguiente. Entonces, que el caudal número 1 ha sido igual al caudal 2 más el caudal 3. Lo único que hacemos es la suma respectiva, 0,025 más 0,082,
y obtenemos un valor del caudal número 1 de 0,17 metro cubo segundo. ¿Estamos? Y pues en este caso hemos solucionado nuestro primer literal, que nos pedía calcular el caudal que estaría pasando por la válvula número 3. ¿Estamos? Entonces, lo que vamos a tener que hacer a continuación es lo siguiente, ¿sí? Nos pide el grado de apertura de la válvula 2, justamente de esta válvula, ¿sí?, para que circulen a través de ella los 25 litros por segundo. Es decir, por aquí deben circular exactamente los 25 litros por segundo que habíamos comentado anteriormente. ¿Estamos? Entonces, lo que nosotros vamos a tener que realizar es lo siguiente. Vamos a tener que hacer Bernoulli, en este caso desde el punto 1, ¿sí?, hacia el punto número 2, que este punto número 2 sería nuestra descarga a nuestro depósito 2. ¿Estamos? Y en este caso tendríamos caudal, longitud de la tubería, caudal, longitud de tubería, y nuestra única incógnita, ¿sí?, en esta ecuación sería la pérdida que va a tener que ejercer nuestra válvula. Entonces, nosotros vamos a tener que aplicar la ecuación de Bernoulli entre el punto 1, que hemos llamado a este, y a su vez entre el punto 2. ¿Sí? Entonces tendríamos presión más pérdidas por velocidad más cota es igual a presión 2 más velocidad más cota más pérdidas por longitud de tubería y pérdidas por accesorios. ¿Estamos? En este caso, pues recuerden nuevamente, las ecuaciones que nosotros estaríamos ocupando es la de Darcy, 8FL, Q cuadrado, pi cuadrado, gravedad, diámetro a la quinta. Y además recuerden que esta válvula 2 también era de paso anular, es decir, tenía un K dimensional. Entonces, lo que nosotros debemos utilizar es la formulita 8K Q cuadrado, pi cuadrado, gravedad, diámetro del accesorio, en este caso, a la cuarta. Entonces, lo que vamos a hacer es reemplazar cada uno de estos valores, ¿verdad? Vamos analizando. Presión en el punto 1, pues presión manométrica igual a 0. Velocidad de las láminas de agua, aproximadamente 0. Cota en el punto 1, 80, ¿verdad? Presión en el punto 2, pues atmosférica, presión manométrica igual a 0. Velocidad, pérdidas por velocidad, aproximadamente 0. Más, cota en el punto 2, que es de 60, más, aquí tomen mucho ojo y mucho cuidado, ¿listo? En algunos ejercicios, pues lo que hemos hecho es sumar las longitudes, pero en este caso no podemos sumar las longitudes. Deberíamos plantear dos ecuaciones de Darcy. ¿Por qué? Porque nuestro diámetro y nuestro caudal que está pasando por cada una de estas tuberías es distinto. Entonces tendríamos 8F, longitud 1, caudal 1 al cuadrado, pi cuadrado, gravedad, diámetro 1 a la quinta, más 8F L2, en este caso L2 sería esta, Q2 al cuadrado sobre pi cuadrado, gravedad, diámetro 2 a la quinta. Y más las pérdidas que debe ejercer esta válvula número 2. ¿Estamos? Entonces, ingresemos nuestros valores y tenemos lo siguiente. 80 es igual a 60, 8 por 0,016 por la longitud de 2000 y por el caudal. Recuerden que en este caso el caudal que estaba pasando, ¿sí?, por esta tubería era de 0,17, ¿verdad? Y en este caso teníamos un metro cubo segundo de 0,025. ¿Estamos? Entonces sería 0,17 al cuadrado sobre pi cuadrado, gravedad, por el diámetro. En este caso tenemos un diámetro de 300 milímetros. 0,3 a la quinta. Más
8F 0,016 por 1000 que tiene esta tubería por el caudal al cuadrado. Recuerden que por esta tubería yo debo garantizar que pase 0,025, ¿verdad? Al cuadrado sobre pi cuadrado, gravedad, diámetro. En este caso nuestro diámetro es de 250, 0,25 a la quinta. Y más las pérdidas en la válvula, ¿sí? Si pueden observar, nuestra única incógnita aquí sería las pérdidas en la válvula. ¿Estamos? Entonces, calculemos estas pérdidas en la válvula. ¿Estamos? Entonces tendríamos lo siguiente. Pues verifiquemos los resultados. Podemos comprobar a través de nuestra aplicación pérdidas por longitud de tubería. Tenemos lo siguiente: 0,016, la longitud de 2000, el caudal de 0,17 y el diámetro de 0,3. Calculamos y obtenemos un valor de 12,458. Y ahora calculemos las otras pérdidas por longitud de tubería. 0,016, esta longitud es de 1000 y el caudal es de 0,025. El diámetro también es de 0,25. Calculamos y se obtienen unas pérdidas por longitud de tubería en este tramo de 0,846 y más las pérdidas de la válvula. Recuerden que lo que estaríamos analizando sería estos puntos de aquí. ¿Sí? Cambiémosle de color. Tendríamos eso de ahí. ¿Estamos? Entonces, lo único que debemos hacer es despejar nuestras pérdidas en la válvula. Y se obtiene de 6,696 metros de columna de agua. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer? Recuerden que en este caso mi válvula 2 era de paso anular de 200 milímetros. Y si ustedes recuerdan, nosotros teníamos esa ecuación, porque teníamos un coeficiente adimensional. Lo único que vamos a tener que realizar es despejar en esta ecuación el coeficiente adimensional. Entonces, nos quedaría la siguiente fórmula, ¿verdad? Pérdida en la válvula que multiplica pi cuadrado, gravedad, diámetro del accesorio a la cuarta, dividido para 8Q cuadrado. Lo único que hacemos a continuación es reemplazar los datos, ¿verdad? La pérdida en la válvula, tenemos lo siguiente, ¿sí? Permítanme corregir este valor. Nuestra pérdida en la válvula tenemos que es igual a 6,696, ¿sí? Justamente este valor de aquí. Y tendríamos multiplicado por pi cuadrado, gravedad, diámetro del accesorio. Recuerden que en este caso, ¿sí?, nuestro diámetro del accesorio sería de 200 milímetros. 0,2 a la cuarta sobre 8 por el caudal, en este caso, al cuadrado. Realizamos nuestros resultados y obtenemos lo siguiente. Obtenemos nuestro valor de un K dimensional que es de 207,46. ¿Sí? Que lo pueden comprobar. ¿Estamos? Y una vez que se obtiene este K dimensional, lo único que me queda es ir a mi ábaco de nuestra válvula y encontrar en este caso, ¿sí?, en este caso, los 207, que para mi parecer, si comenzamos a analizar, aquí tendría 213, acá 165, en este caso 207 podría analizar y verificar que lo tenemos justamente ahí. ¿Sí? Encontramos nuestro grado de apertura y tendríamos lo siguiente. ¿Sí? Aproximadamente nosotros tendríamos un valor
Aproximado, claro está, ¿verdad? Nosotros estaríamos teniendo un valor aproximado de unos 63%, ¿sí? Y si quisiéramos ser un poco más exactos, ¿listo? Si quisiéramos ser un poco más exactos, nosotros diríamos que estaríamos más o menos tal vez en un 62 a 63%. ¿Sí? Estamos. Y pues obtendríamos en este caso nuestro grado de apertura que debería tener nuestra válvula 2 para que por esa tubería pase, en este caso, 25 litros por segundo. Finalmente, lo que nos pide el ejercicio es encontrar, ¿sí?, el grado de apertura que tiene nuestra válvula reductora de presión. ¿Sí? Y para encontrar nuestra apertura de nuestra válvula reductora de presión, lo que debemos es adquirir la presión antes de la válvula, ¿sí? En este caso, nosotros hemos bautizado a ese punto como el punto 5. ¿Sí? ¿Por qué necesito esta presión antes de la válvula reductora de presión? Porque el momento en que tengo esa presión, como yo sé la presión de tarado, puedo encontrar el delta P, es decir, cuánto estoy perdiendo, en este caso, en nuestra válvula reductora de presión. ¿Sí? Entonces, para ello, nosotros tendríamos lo siguiente. Recordar que aquí tendríamos 5, en este caso tendríamos el punto 4, ¿verdad? Tendríamos de esta manera. ¿Listo? Entonces, para poder encontrar la presión en el punto 5, ¿listo? Lo que vamos a tener que realizar es la ecuación de Bernoulli entre el punto número 1, ¿sí?, y el punto número 5. ¿Estamos? Entonces aplicamos nuestra ecuación de Bernoulli y tendríamos presión, cota, velocidad es igual a presión, cota, velocidad más las pérdidas por longitud de tubería y más las pérdidas por accesorios. Que si ustedes se fijan, en este caso no tendríamos estas pérdidas por accesorios. Vamos eliminando términos. Presión 1, 0. Presión manométrica igual a 0. Pérdidas por velocidad se eliminan. Cota en el punto 1, 80. Presión en el punto 5 es lo que nos piden. Las pérdidas por velocidad las despreciamos. Cota en el punto 5, 20, más las pérdidas por longitud de tubería, ¿sí?, y más las pérdidas por accesorios, que en este caso, en este tramo, no tendríamos válvulas instaladas, ¿verdad? No tendríamos válvulas instaladas. Entonces, tenemos ese análisis. ¿Sí? Entonces, vamos a tener que reemplazar nuestros valores y verificarlos. Tendríamos lo siguiente. Cota en el punto 1, 80, es igual a presión 5 más cota en el punto 5, 20, más 8, F, el factor de fricción, que sería de 0,016 por 2000 por el caudal que está pasando por esta tubería es de 0,17 al cuadrado sobre pi cuadrado gravedad, en este caso diámetro a la quinta. Tienen los resultados y tenemos lo siguiente. Recuerden que podríamos comprobarlo a través de nuestra aplicación. Longitud de 2000, el caudal de 0,17 y un diámetro de 0,3. Calcular y obtenemos 12,458. Entonces, yo ya puedo encontrar mi presión en el punto 5. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, nosotros lo que debemos recordar es lo siguiente. ¿Listo? Nosotros tendríamos esto, que nuestro ábaco de nuestra válvula, ¿sí?,
nos pide el caudal es igual, ¿sí?, al coeficiente multiplicado por la raíz de delta P. Entonces, lo que nosotros podríamos encontrar es este valor de aquí, delta P, ¿sí? Delta P. Y el momento en que nosotros encontremos delta P, pues podríamos ya encontrar el valor de K sub V. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Lo que debemos recordar es que en nuestras clases nosotros habíamos visto esta ecuación, que en el punto de vista nuestra ecuación va a tener el caudal en metro cubo sobre hora. El coeficiente de flujo, en este caso, tendríamos lo siguiente: metro cubo hora sobre kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado elevado a la 0,5 por esta raíz, y el delta P, la presión diferencial que tendríamos en este caso en kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado. Recuerden, en algunas ocasiones, en algunos libros, nosotros podemos encontrar como kilogramos sobre centímetro cuadrado, o a su vez podríamos encontrarlo como kilopondio sobre centímetro cuadrado. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, una vez que nosotros encontramos la presión en 5, ¿sí?, podemos restar nuestra presión en 4 y vamos a obtener en este caso nuestro delta P, que sería 47,542 menos 30. Esto va a ser igual a 17,542 metros de columna de agua. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es pasarlo a kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado. Para ello, lo que hacemos es multiplicar en este caso por nuestro peso específico, ¿sí? Recuerden que nuestro primer término en la ecuación de Bernoulli es presión sobre peso específico. Si queremos, en este caso, pasarle a kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado, debemos multiplicar por el peso específico. En este caso, nuestro peso específico es de 9.810. Recuerden que el peso específico depende fundamentalmente de la temperatura del agua. Nuestra temperatura promedio, ¿sí?, es de 15 grados centígrados. Es por eso que utilizamos en este ejercicio 9.810 newtons sobre metro cubo. Además, sabemos que un kilogramo fuerza es igual a 9,81 newton y un metro cuadrado, ¿sí?, es igual a 100 centímetros elevado al cuadrado. Realizando pues nuestros cálculos, tenemos un valor de 1,7542 kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado. ¿Estamos? Entonces, lo que nosotros debemos realizar es despejar este K sub V, ¿sí?, que sería caudal sobre la raíz de delta P. Entonces nosotros tendríamos lo siguiente. Lo primero que debemos realizar, ¿listo?, es ubicar nuestro caudal en metro cubo hora. Entonces, una hora es igual a 3.600 segundos. Entonces, obtenemos el valor de 295,2 metro cubo hora. Y pues, se procede a calcular K sub V, que sería 295,2 sobre la raíz de 1,75. Y se obtiene 222,89. En este caso, las unidades serían metro cubo hora sobre kilogramo fuerza centímetro cuadrado elevado a la 0,5. ¿Estamos? Si nosotros verificamos, nuestro ábaco nos pide K sub V sobre K sub V sub 0. Entonces, si nosotros observamos, el K sub V sub 0 es el coeficiente de pérdida de carga en posición abierta, ¿sí? Tomen muy en cuenta eso. K sub V sub 0 es el coeficiente de pérdida de carga en posición abierta. Y si recordamos, nuestra válvula es de 8 pulgadas, tendríamos un KV sub 0 de 546. Lo que hacemos es dividir K sub V sobre K sub V sub 0
y obtenemos en este caso un valor de 0,41, es decir, el 41%. Lo único que nos estaría faltando es, en este caso, ubicar el 41% y encontrar con la intersección de nuestra curva de la abertura en V, nuestro valor, en este caso, ¿sí?, de el porcentaje de apertura, llegando a la conclusión que tenemos una apertura aproximada del 66%. ¿Sí? Entonces, en conclusión, todo va a depender del catálogo que nos brinde el fabricante y verificar con qué factor debemos ingresar para obtener el grado de apertura. ¿Sí? Muchas gracias.